Profe, hay una alumna ahí que está pidiendo si la puede aceptar. Sí, esperen un segundo que termine de copiar y después la hacemos. Les doy una tolerancia de 10 minutos, ¿no? La clase comienza a las 3. Son 3:20. Bueno, comencemos a analizar esta función. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que esto es una continuación o es una herramienta de la programación lineal. En el capítulo anterior, en la unidad anterior, veíamos lo que era programación lineal, cómo construíamos un modelo matemático, cómo obteníamos el óptimo de una función, cómo planteábamos el modelo y una vez planteado cómo obteníamos el óptimo por dos métodos. Eso ya tiene que estar así. ¿Cuáles? ¿Cuáles métodos? ¿Cómo obteníamos el óptimo? Por dos métodos. ¿Cuáles? El óptimo de una función. El gráfico y el simplex, profe. Exacto, y dependía de qué elegir uno o el otro. De la cantidad de reflexión. De la cantidad de variables. De la cantidad de variables. Por ahí íbamos. Cantidad de variables. Cuando hay hasta 3 variables, puedo utilizar el método gráfico para obtener el óptimo. Más de 3 variables, debo utilizar el simplex. ¿Sí? A partir de 3 variables. Bueno, eso nos determinaba la utilización de un modelo u otro para poder determinar el óptimo de esta función. ¿Qué es lo que hacemos ahora en este? Seguimos con programación lineal. Esto forma parte de la programación lineal. Ahora vamos a ver lo que es análisis de dualidad, es decir, plantear el problema dual que siempre viene asociado a un problema lineal, que se llama prima. En la parte B, lo que vamos a hacer es ver cómo se modifica ese óptimo o cómo lo podemos modificar a ese óptimo modificando algunos coeficientes de la función objetivo, ¿sí? ¿Y qué pasa si modificamos esos coeficientes? ¿Qué pasa dentro de nuestro óptimo? ¿Cómo se modifica? Eso es un análisis aparte. Por eso lo dividimos en dos, como para que ustedes lo diferencien bien. Pero es bastante sencillo. Bueno, ahí ustedes pueden ver en el trabajo práctico que yo les puse un cuadrito como para recordarles cuál es la forma canónica de la dualidad, que le llama, ¿sí? Maximizar. Esto lo tienen que tener en cuenta porque la forma canónica de la dualidad es una cosa y la forma estándar es otra cosa, ¿sí? Tienen un pequeño signo ahí que hace una diferencia y que por esa diferencia en la variable mayor o igual a 0 o menor o igual a 0, con ese pequeño error ya tenemos mal el ejercicio. Entonces, la forma canónica es maximizar C por X y las restricciones son A por X menor o igual a B y X mayor o igual a 0. Entonces, en la forma canónica tenemos esta función. ¿Cuál es el dual de esta forma canónica? La forma canónica sería como la forma general, como la estructura general, ¿sí? Es esto. Acá, fíjense, identifiquemos, maximizar la función z. ¿Cuál es c? ¿Cuál les parece que es c acá?
Eh, 8x más 8 y 6. x1. 8 y 6 son los coeficientes de la función objetivo. 8 y 6 son los coeficientes de la función objetivo. 8 y 6. Ese es C y X es X1. A por X menor o igual a B. ¿Cuál es A? Los coeficientes de cada restricción, profe. Exactamente, los coeficientes de cada restricción. Perfecto. Esto es A, X. ¿Y cuál es B? El término independiente. ¿Cuál? Este, ¿verdad? Este es B. La disponibilidad de recursos. O los términos independientes. Y siempre dijimos que X mayor o igual a 0. Entonces, el dual asociado a este problema lineal es como si fuera todo lo contrario, ¿sí? Es lo contrario. Entonces, ¿cómo sería? Lo ponemos acá y después lo resolvemos. Es lo que les puse acá. Si es maximizar, entonces acá va a ser minimizar. Le llamamos G, pero así como a esta le llamamos Z, ¿no? O sea, es una simbología general. Le podríamos llamar A, B, cualquiera. Generalmente siempre se utilizan esas letras. Minimizar G. G le llaman a mi función. Minimizar. B por I. Sujeto A. A por I. Fíjense. Si este es mayor o igual que 0, si este es menor o igual que B, ¿cómo será? Si dijimos que es todo lo contrario. Vamos haciéndolo paso por paso, yo ya me adelanto. Maximizar C por X, entonces acá es minimizar. Fíjense, A por X es menor o igual que B, acá reemplazamos este es A y este es B, A por X es menor o igual que B, lo podemos ver en este ejercicio. Entonces el dual, ¿cómo será? A por I, que ahora I va a ser mi función, mi variable de decisión, y Mayor o igual. exacto, va a ser todo lo opuesto, ¿no? Mayor o igual que C, dice ahí, ¿no? Mayor o igual que C. ¿Qué? Donde I es mayor o igual que C. Bueno. ¿Por qué C? Porque ya vamos a armar la función dual y vamos a ver cómo, ¿sí?, el coeficiente de la función objetivo se transforma en el dual en la limitación de los recursos, ¿sí? Comencemos con el primero. ¿Cómo lo armaríamos? ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Cómo armaríamos el dual? Usaríamos el Fíjense. 300, 400 y 320. Exacto, es B por I. Comencemos armando nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo dual y después seguimos con la restricción. Bien. Nuestra función objetivo primal es maximizar Z, 8 más 6, 8 por X1 más 6 por X2. Entonces la dual va a ser minimizar. Voy a poner más. Alcance. Lo pongo al lado, pero es lo que está en rojo, ¿no? Minimizar G. Y acá me dice que es B por I. ¿Cuál es B? Valor de las restricciones. Son las restricciones de recursos. En este caso eran horas de mano de obra,
horas de mano de obra, máquina y secado, creo. Mano de obra, secado y cocción. Mano de obra, secado y cocción. Bien. Bueno, entonces me dice que como la tengo que armar al dual, a mi función dual, es A por I. Perdón, B por I. Entonces, ¿qué hago? 300 por Y sub 1 más 400 de este por Y sub 2 más 320 por Y sub 3. ¿Se entiende? ¿Quién me define la cantidad de variables que tengo? Cantidad de restricciones. La cantidad de restricciones que yo tengo en mi función primal, en mi problema primal, me define la cantidad de variables de mi problema dual. ¿Está claro? Porque ahí está todo. Entonces yo acá tengo 3 variables, Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3 porque tengo 3 restricciones. Ahora voy a las restricciones del dual. Sujeto A. ¿Qué me dice? A por I. A es 5 por I. Por Y sub 1. A ver, díctame cómo lo harían. Y ahí tendríamos más 4Y sub 2, ¿o no, profe? ¿O no? ¿O no? Sí, sí, por eso digo, díctenme cómo lo harían. Acá, profe, lo que sería así, lo que entiendo yo, ¿no? O sea, todo lo que es columna pasa a ser fila, digamos, algo así. Y más o menos así, pero lo miremos como restricción y como disponibilidad de recursos como restricción, ¿sí? Estas son las restricciones y esta es la disponibilidad. ¿Recuerdan? O sea, esta era la disponibilidad de recursos que tenían. Este es el término B, que es el término independiente, me define la cantidad de variables. Si acá hubiera 4, 5, 6, 7, tengo 7 variables. ¿Se entiende? Sí, O profe. sea, todo lo que es disponibilidad pasa a ser variable. Listo. Ahora hago mi restricción. 5Y sub 1 más 4Y sub 2, porque este está vinculado a mi segunda variable, más 6Y sub 3, porque está vinculado a mi tercera variable. Y ahora, ¿qué les parece que falta ahí? Mayor o igual a... ¿Y acá cómo sería? Si este es menor o igual, No, tendría que ser mayor o igual, ¿no? Porque acá me lo dice. Fíjense, este con un machetito, para que lo tengan en cuenta. Mayor o igual a 8. Exacto, mayor o igual a 8. Perfecto, porque este es C. No le voy a cambiar el color, que se van a hacer. Este es C. Por eso les digo que es como un machete. Entonces, es mayor o igual a 8. Que es mi C. Acá. Sigo con la segunda restricción. ¿Cómo sería? 5Y sub 1 5Y sub 1. más 8 es, profe. 8Y Exacto, sí, 8. más 4Y sub 2. Más 8Y sub 2. Más 4Y sub 3. Mayor o igual a 6 sería ahí. Exacto. Mayor o igual a 6. Exacto. ¿Y falta? ¿Estoy ahí o no? La de no negatividad. Exacto.
Y sub 1, y sub 2, y sub 3 mayor o igual a 0. Exacto. Y sub 1, y sub 2, y sub 3 mayor o igual a 0. ¿Sí? Y eso es responder a la consigna que dice en el práctico, obtener el problema lineal asociado, o sea, obtener el problema dual, es eso, porque el lineal asociado es el asociado al primal, o sea, es obtener el dual. ¿Se entendió cómo lo hice? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿y eso de la forma canónica siempre la tengo que poner o es nada más por ahora para explicación nada más? No. Esto lo hago para explicárselo, pero fíjense que se los puse porque cuando cambia el signo, ¿sí? Cuando cambia el signo acá, es diferente, son diferentes las restricciones. Por eso se los puse, por eso les hice 2 cuadritos paralelos para que tengan ahí. Ya vamos al próximo ejercicio. Fíjense que hay 2 cuadros, en el segundo hay otro. Forma canónica y forma estándar. Bueno, ¿y esto por qué les parece? ¿Cuál será el significado de esto? Porque esto lo estamos haciendo por algo. Sé que era para dar información sobre otro problema, profe, no recuerdo para qué era. Esto lo vieron en la teoría, ¿verdad? Sí, profe. O sea, ¿por qué estudiaríamos como el opuesto? O sea, ¿cuál es el significado, el sentido? Todo está hilvanado, todo tiene sentido. ¿Sí? Venimos estudiando herramientas, cómo se plantea qué es un problema, cuáles son las variables que tenemos en cuenta, cuál es la variable de decisión, cómo construimos un modelo matemático, una vez construido, cómo lo resolvemos. Y este sería como la parte dual asociada, como la parte que está asociada a mi función. ¿Cuál sería el sentido? En teoría está como que el sentido del dual es ver los precios sombra, que son el costo de los recursos para no vender por debajo del mismo. Claro, exactamente, es así. Es decir, lo que queremos ver nosotros es el costo de los recursos. ¿Sí? Si suponemos que en realidad la empresa tiene que vender, ¿no? ¿Qué le conviene? ¿Le conviene producir o le conviene vender? Entonces nosotros determinando el costo de los recursos. ¿Por qué el costo de los recursos en particular? Este ejercicio es el ejercicio de la unidad anterior, de las horas de mano de obra, de secado y de cocción que veníamos trabajando. Y el 8 y el 6, si lo recuerdan, era la contribución marginal. Y era lo que ganaba la empresa por el producto 1 o sea, ganaba 8 pesos por el producto 1 y 6 pesos por cada unidad del producto 1 y 6 pesos por cada unidad del producto 2. Uno era cerámico rústico y otro esmaltado, ¿sí? Porque después tenemos que hacer una interpretación económica de esos resultados. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y el problema primal, entonces, ¿qué era? La contribución marginal. O sea, ¿cuánto ganamos si vendemos esos productos? Ahora, lo opuesto sería cuánto nos cuestan esos productos para ver si nos conviene vender o nos conviene producir. Por eso es que damos vuelta al problema y analizamos el problema dual. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que me conviene, cuál sería el costo de esos recursos.
ahí es donde entra el precio sombra, que en realidad el precio sombra es lo que valen los recursos, es el costo de los recursos. ¿Se entiende, chicos? Es más teórico el concepto del precio sombra, porque no es que lo tenemos que calcular, determinar, ya lo vamos a ver. No, sino identificarlo. En este caso, identificar. Y saber para qué me sirve. Sigamos con... ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Ahora o nunca? Bueno, entonces sigamos. Sigamos con el segundo. Yo quiero que ustedes vean la diferencia, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Entre el cuadrito 1 y el cuadrito 2. Fíjense en el práctico. Aguántenme un segundito, chicos, por fin.
Listo. ¿Cómo resolverían entonces el segundo ejercicio? Ay, yo pensé que ya lo habían hecho. Era obtener la fórmula dual, ¿no, verdad, profe? Pero hay una diferencia ahí. La M de tener el signo menor igual, tiene igual ahí, profe, también. Exacto, exacto, exacto. Tiene signo de igual. ¿Y qué cambia? Cambia. Y la forma, profe, ¿no? Mm, Una forma canónica y el otro la forma estándar. sí, por la forma estándar, exacto. La forma estándar es AX igual a B. Pero la resolución, ¿sí? En la forma estándar, A por X es igual a B. En el caso de maximizar. Maximizar C por X, o sea, la función C por X, a X es igual a B. O sea, la restricción es igual. No es menor o igual, sino es igual. ¿Y? No habría función dual, profe, porque dice da origen a variables no restringidas. Sí, sí, hay una función dual, exactamente. Sí hay. Ahí va. No es que no exista la función dual, sino que no tiene restricciones de valores. O sea, puede ser cualquier valor, puede ser positivo, negativo, cero. O sea, no hay restricción en cuanto a la variable. En cambio, en la forma canónica, nosotros le ponemos que la variable tiene que ser mayor o igual a cero. En las dos variables. En la dual también, a pesar de que la forma canónica a X es mayor o igual que cero, pero en el dual también Y tiene que ser mayor o igual que cero. En cambio, el estándar, fíjense que cambia, se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque en vez de haber un menor o igual, acá va a haber un igual. La metodología va a ser exactamente la misma, pero lo que va a cambiar es esto. Las variables no van a tener restricción. O sea, pueden asumir cualquier valor, positivo o negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo resuelve? Profe, ahí hay uno que dice la tercera restricción más 12. ¿Está bien o es más 12 x sub 2? A ver. Más 12x sub 2. Claro. Sí, yo lo tengo bien. Sí, está. Ahí le falta. Bueno, corríjanlo. Es más 12x sub 2. Igual le tengo que agregar la parte B. Más 12x sub 2 igual a 40. ¿Cómo lo resolveríamos? La minimización sería 100 y sub 1 más 20 y sub 2 más 40 y sub 3, profe. A ver. ¿Lo hacemos todo? No lo terminé de copiar. Y minimizar acá. No quiero control. Es B por Y.
donde A por I es mayor o igual que 0. Bueno. Vamos a la función. Ahí para que lo hagan. Díganme cómo lo harían ustedes. En función de lo que vimos, porque es igual. Como les dije, lo que cambia es la restricción última. ¿Cómo sería? La función dice maximizar z. Bueno, ya voy a tener que borrar, porque si no, no me va a alcanzar. ¿Borro esto? Sí, profe. Bueno. Ya borro esto. Maximizar z igual a 12x1 más 20x2. Sujeto A. No, perdón, no es este el ejercicio, ¿verdad? 20x1 y 60x más 60x2. Este es el contra. Ya me adelanto. 20x sub 1 más 60x sub 2. Exacto. Perfecto. Sujeto A. 5x sub 1 más 10x sub 2. Igual a 100. x1 más 8x sub 2 igual a 20. Igual, fíjense. Dos x sub 1 siempre van en columna de las variables x sub 1, x sub 2, acuérdense, ya quedan así, y eso nos sirve también para resolver con métodos simples. 2x sub 1 más 12x sub 2. Acá lo que decía el compañero que sí, le falta la x sub 2. Igual a 40. x1, x2 es mayor o igual a 0. Obtener el dual asociado. Fíjense. ¿Cómo sería? El dual sería la minimización de 100 y sub 1 más 20 y sub 2 más 40 y sub 3. Exacto. Si yo no tendría esto, este machetito, cuando es igual, ¿qué pensaría? Que no lo podemos resolver. Mínimo de G. G le llamo. Mínimo de G es igual a 100 y sub 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuántas variables tiene este problema? ¿Cuántas variables? 3. Y sub 1, y sub 2 y y sub 3, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, quiero que lo entiendan porque es muy fácil. 20 y sub 2 y 40 y sub 3. Sujeto A. Muy rápido hay que hacerlo esto. Sujeto A. 5 y sub 1 más y sub 2 más 2 y sub 3 igual a 20. 5 y sub 1 más Y sub 2 más 2 y sub 3 igual a más 20. 2 y sub 3. No Igual a sería 20. mayor o igual. Mayor o igual a 20. Por eso les dije que se fijen acá, en este machete, porque cuando es igual, es mayor o igual a C, al coeficiente de mi función objetivo. Entonces, mayor o igual a 20. Mayor o igual. Ahora, 10
y sub 1 más 8 y sub 2 más 12. Ay, acá. Choca. Más 12 y sub 3. Mayor o igual a 40. Mayor o igual a 40. ¿No es 60, profe? Claro. Mayor o igual a 60. Estaba bien. Exacto. Mayor o igual a 60. Y lo que dijimos que cambia, y sub 1, y sub 2, y sub 3, sin restricción. Y eso es todo lo que tenían que hacer en el punto 2, donde dice obtener el dual. Solamente que tienen que identificar la forma estándar. Si es en forma canónica o es en forma estándar. Canónica es menor o igual, estándar igual. ¿Sí? Esa es la única diferencia que tienen que tener presente. Y después, la resolución y el procedimiento es exactamente lo mismo. No se vayan a confundir acá en lo que es disposición de recursos. En los términos independientes. Vamos con el 3. El 3 me dice, bueno, determinar el valor óptimo en forma gráfica, no lo vamos a hacer, del problema dual calculado en el punto 1 y analizar los resultados obtenidos. O sea, el 3 no lo haríamos directamente, profe. No, el 3 no lo vamos a hacer porque es método gráfico. O sea, es lo que vimos en la unidad anterior. Profe, pero tenemos que hacerlo con ¿Con método el gráfico? general, ¿Cómo con pero con la general? función general o la dual, No. porque en A la dual ver. tendríamos 3 variables, ¿o no? Bueno, y hasta 3 variables. Ah, ¿se puede? Ah, pensé que era hasta 2. No, hasta 3 Y a variables. partir de 3, sí. Exactamente. Pero no hay impedimento, ¿no? Se puede hacer por simplex también y determinar el valor óptimo. Pero si en el examen, profe, nos piden determinar eso, como dice acá, por el método gráfico, es por método gráfico, ¿sí? Claro, y si dice determinar por simplex, es por simplex. Ajá. Pero ustedes, ¿qué saben de gráfico y de simplex? ¿Cuál es el límite? Profe, pero por gráfico no tendríamos que incluir z también. O sea, en 3 dimensiones, al ser 3 variables. Sí. Entonces lo hagamos por simplex. ¿Cómo lo harían? Y tenemos que armar la matriz primero y de ahí armar el cuadro y empezar a resolverlo, ¿cómo así? Claro. Y sí. Por eso no lo vamos a resolver, porque eso es como, a ver, determinar el dual y determinar el óptimo de ese dual, como para hacer un análisis. Profe, entonces tendríamos que hacer minimización por simplex. No, hasta 3 variables podemos trabajar con método gráfico, hasta 3 variables incluidas. Les tiene que dar por el método gráfico y por el método simplex, les tiene que dar exactamente lo mismo. Háganlo, me parece más sencillo, porque no saben trabajar con 3 dimensiones. ¿No lo vieron en matemática 2, no? En mate 3 vimos algo de eso. ¿Ah, vieron? No me acuerdo muy bien. Entonces háganlo simplex y ¿Y lo determinen el podemos óptimo. resolver, profe?
Sí, lo puedes resolver por simples. Bueno, entonces el 3 es como muy sencillo. El 4, vamos con el 4, que quiero que veamos todo lo que es parte A. El 4, que es análisis económico, interpretación económica de las variables duales, porque después comencemos con análisis de sensibilidad en la parte B. Bueno, ¿qué es la interpretación económica de las variables duales? Es analizar los resultados que obtuvimos en la función de acuerdo a los valores que obtuvimos y de acuerdo al significado que tienen estas variables. ¿Qué me dice ahí? ¿Qué me dice en el punto 4? En base al punto 1, es decir, volvemos a trabajar con el ejercicio de mano de obra, horas de secado y de cocción. Volvemos a trabajar con el mismo ejercicio. Análisis e interpretación económica de esas variables. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Cuatro. Es lo que ya teníamos. Maximizar z es igual a 8x1 más x2. Bien. Y copio toda la función. Lo pueden hacer paralelo para que lo puedan determinar. Sujeto A y copian la restricción. Minimizar G y copian la función. Bien. Sujeto A y toda la restricción. ¿Qué es lo que se pide en el análisis económico? Realiza la interpretación económica de las variables duales. Bien. ¿Qué era? Lo primero que tenemos que determinar es el significado de Z y el significado de G. Uno era costos, uno era contribución marginal y el otro. ¿Y esto? ¿Cómo, profe? El precio sombra, profe. El precio sombra el costo del recurso. Bien, tenemos que tener en claro con qué variables estamos trabajando. Con contribución a las utilidades y con el costo de los recursos, el precio sombra, exactamente. ¿Qué me dice la interpretación económica? Que en el óptimo, en el valor óptimo, ¿recuerdan cuál era? No. Por el silencio. Bueno. En el óptimo que determinamos en la unidad anterior, en el valor óptimo, ¿sí? La variable dual representa la cantidad que se incrementa la función z por unidad en función a lo que se incrementa la otra función. Es como el costo de oportunidad, algo parecido, cómo cambia la función ante un cambio
¿sí? En el término independiente. Tiene una fórmula. Entonces, en el óptimo, en el punto óptimo, lo que se puede ver es el incremento de Z sobre el incremento de B. Es decir, cómo cambia mi función ante un incremento en B. ¿Qué era B? ¿Se acuerdan que B era la disposición de los recursos? Que ahora pasa a ser mi función objetivo en mi función dual. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. No. Escuche por ahí. Una vez que yo determiné mi primal, óptimo de mi primal, y mi dual, o sea, una vez que yo tengo las dos funciones identificadas, encontré el dual. ¿Cuál es el significado de esas variables? ¿Cuál es la interpretación económica? Eso es lo que me está preguntando. Entonces, la interpretación económica es cuánto varía la función primal en función al cambio que tienen que en función al cambio que tiene el término independiente. En este caso, yo sé que es cuánto varía la contribución marginal ante cambio en la disposición de los recursos. Porque yo sé que B es la disposición de recursos, la disponibilidad de recursos es la que tenía acá. Acá están las restricciones menores o iguales a B, que es menor o igual a 300. Que el 300 pasa a ser la variable de mi función dual. Entonces, en el óptimo, lo que yo puedo ver con las dos funciones, la interpretación económica es como la interpretación del costo marginal o el costo de oportunidad. ¿Cómo cambia mi función ante incrementos unitarios en la disposición de los recursos? El incremento de por I ese sería la fórmula. Y me representa el número de restricción. Esta es en forma general, como cambia mi función ante cambio en la disponibilidad de los recursos. Cómo afecta mi contribución marginal la cantidad de recursos que tengo. El aumento en una unidad de un recurso, ya sea mano de obra, para secar, mano de obra, horas de cocción, horas de seca. Acá es el incremento en B por I, que es la función, sobre B sub I. B sub I es el número de recursos que yo estoy analizando. Eso me da Y sub I, que también me representa la función dual. Eso me da un valor que me representa cuánto va a variar mi función objetivo ante un incremento o una disminución unitaria en el término independiente. Profe, Sí, disculpe. ¿Hay en Y sub B tiene un asterisco arriba? sí, así es. Decimos que económicamente se puede interpretar el valor de la variable dual como el valor del precio sombra, ¿sí?
que es el precio de los recursos, o el costo de los recursos, como le queramos llamar, es lo mismo. Si lo quieren anotar, lo anotan, porque esa es la ¿Cómo dijo, profe? Este es el cálculo matemático y vamos a la interpretación económica. Económicamente, puede decirse al vector de las variables duales. Esta es la variable dual, ¿sí? Y sub i, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Vector porque son varias, entonces no es una sola variable, son varias. Entonces, al vector de las variables duales como un vector de precios sombra. Es decir, el precio de los recursos. Entre paréntesis, si lo quieren poner. ¿Sí? Y ahí terminamos con la parte A, porque la parte B es un análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en el análisis de sensibilidad? Vamos a ver cómo cambia mi función o cómo se altera el óptimo de mi función ante cambios en los coeficientes y en los parámetros independientes. Entonces vamos a evaluar una función y vamos a ver hasta dónde puede moverse el coeficiente o qué coeficiente se debería mover para que exista un cambio en mi óptimo. Y esto es porque, esto tiene también un significado, porque la programación lineal está basada en el criterio de la certidumbre. ¿Qué quiere decir? Que nos basamos siempre en datos estadísticos ciertos, ¿no? Y nosotros sabemos que en la realidad, o sea, nosotros nos basamos en que las horas de mano de obra son siempre menores o iguales a 300, menores o iguales a 400, menores o iguales a 320. Pero no todos los meses van a ser así, porque los meses que tengamos mayor producción pueden ser diferentes, pueden ser mayores y no necesariamente menores o iguales que 320. O sea, la realidad es totalmente diferente, por eso nosotros realizamos el modelo matemático y nos basamos en un criterio de certidumbre. Ahora, saliendo un poquito de ese criterio de certidumbre, que damos por sentado que los datos son ciertos y que no cambian en el lapso del tiempo, vemos qué pasa cuando cambiamos algún dato y qué pasa con mi función objetivo. ¿Qué pasa con mi óptimo? ¿Se modifica o no se modifica? ¿En cuánto? Esa sería la idea del análisis de sensibilidad. Eso es el análisis de sensibilidad. Es ver qué pasa con mi función cuando se modifican estas variables. ¿Se entiende? No sé, lo vieron en la teoría, no sé qué vieron en la teoría, pero este sería como el aspecto práctico. La teoría tiene que ser la misma, nada más que la desarrollan de otra manera, con definiciones y otro desarrollo. Claro, lo que vimos en la teoría es más o menos qué pasaba si se le cambiaba, por ejemplo, la parte de la derecha, de la izquierda, del coeficiente, esas cosas, íbamos muy bien, punto por punto. Claro, ¿vieron un ejercicio? ¿Vieron ejercicios o no? De la primera parte que estaba dando usted, ya decía ya de esto de sensibilidad, ya lo empezó a dar así como definición, la prof. Está bien, está bien. Bueno, para que entiendan qué sería el análisis de sensibilidad. Ahora lo vamos a ver, por eso en la parte B lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a ver que cómo cuando cambian, por ejemplo, cuando cambia C, cuando cambia B, qué pasa con el óptimo de esta función que yo tenía ya determinado.
¿Cambia el óptimo? ¿No cambia? Si se maneja dentro de la región factible, ¿puede cambiar o no el óptimo? Esto es todo lo que pasa si es variable básica, cambia, si es variable no básica, no cambia. Bueno, todas estas interpretaciones que hacemos que es plantearnos cambios en esta situación de certidumbre, digamos, porque es la que nos basamos para hacer todo este modelo matemático, que todos esos datos son ciertos y que no se mueven. Bueno, ahora determinamos todo lo contrario, que sí se mueven y que vamos a ver qué pasa con el óptimo. Eso es en realidad el análisis de sensibilidad. ¿A qué variable responde mi función? Bueno, hasta acá tenemos todo lo que es dualidad. Es muy fácil, entonces me parece que ya hicimos todo. Fíjense que con el punto 4 termina la primera parte. En base al ¿Podemos hacer el 3? No, el 3 no lo vamos a hacer. A ver, ¿cuál es el 3? El del método gráfico, ¿no? El punto Sí, el método gráfico es calcular el óptimo. Fíjense si tiene óptimo la función o no. Pero es tridimensional acá, profe. Y fíjense si tiene óptimo o no, o cálculenlo por el método simplex. Yo lo calculé por uno de los métodos. ¿Por el gráfico lo hizo usted, profe? Yo lo calculé por uno. Después lo controlamos si quieren. ¿Se puede o no se puede hacer por el gráfico? Si el método gráfico me dice hasta 3 variables y tiene 3 variables, ¿se puede o no? ¿Se puede? Sí, pero como dice el compañero, acá tenemos X, Y y Z. Exacto, bueno, entonces lo hago con el método simplex. ¿No? Sí, se va a hacer más fácil, pues si no Sí, ya... pero dice que se va a hacer más fácil, yo coincido. Claro, porque comen por X, Y y Z y ya es otro, no es por método de sustitución que hacíamos con 2 variables, y es otro método ya que tienen que hacer. Entonces me conviene, exactamente. Bueno, ¿vieron cómo en realidad ante la ausencia, cómo van surgiendo las explicaciones y las posibilidades? Yo no les puedo resolver todo, aparte es cortito y práctico y no se pueden resolver todo, porque entonces ustedes no terminan pensando cómo lo van a resolver. Yo les termino determinando, fíjense, acá, en este signo, igual, mayor, ahí es diferente. Yo les doy las pautas. Lo que dice el compañero, bueno, a ver, un gráfico tridimensional. X, Y, Z. Lo vimos en Matemática 2. ¿No se acuerdan? No hay problema. Lo hacemos por método simplex. ¿Por qué? Porque cuando vamos a plantear el sistema de ecuaciones, también se nos va a hacer más difícil. Sí se puede, ¿no? Pero me parece que está más fácil por simplex. Y ahí comparamos el resultado. Pero yo lo haría, fíjense. No lo voy a decir. Fíjense ustedes. Pero hagan ese análisis que hizo el compañero que está bien. ¿Se puede, no se puede? ¿Por qué no se podría el otro? Eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que tienen que hacer también con el análisis económico de las variables. Lo que yo les dije recién, sería como un general. Después tienen que hacer la interpretación económica de esos valores. Acuérdense que en este caso estamos hablando de contribución y de costo de recursos. Puede haber un ejemplo con otros conceptos o con otras variables. Siempre tenemos que determinar
de qué variable estamos hablando. Profe, y siempre que teníamos que evaluar nosotros con ese método gráfico es el problema dual, con las 3 variables, ¿o no? Claro, en realidad lo que me pide ahí en el problema 3 es determinar el dual, ¿sí? Que es muy fácil y es lo que hicimos hoy. Yo determino el dual. Una vez que yo determino el dual, saco el óptimo, como si fuera el dual el primal, o sea, como si fuera una función común como la que vimos en el práctico anterior. O sea, es otra función. Ahora, quiero determinar el óptimo de esa función. Que es mínimo, que tiene restricciones, que tiene términos independientes. Hágalo, profe. Háganlo ustedes. Yo no le entiendo, profe, porque la unidad 2 también había un ejercicio de simplex con minimización y no lo pude hacer. Sí, me dijo la profe Estela que solo me explicó. ¿Y por qué si minimización sería todo lo opuesto de maximización? Pero, profe, ahí el drama es que cuando uno hace la minimización se agregan otros términos. La profe Estela nos dijo que nos iba a enseñar, pero no, todavía no nos dio esa clase con un ejemplo de minimización. Pero sí, cuando yo quise hacer el ejercicio de minimización, ya estamos hablando de la unidad anterior, que no la van a rendir en el 1 de noviembre, pero les voy a sacar la duda. Cuando yo quise hacer el ejercicio de minimización, que era de, el tema me parece que era de alimentos, tipo de alimentos, combinación de alimentos para perros, algo así era el ejercicio, no lo tengo acá en práctico 2, pero era combinación de elementos y era minimizar el costo para saber cuál tenía menor costo y así determinábamos la decisión óptima. Me dijeron que lo habían hecho y no lo hicimos. Lo habían hecho en clase, me dijeron. Sí, pero minimización por método gráfico, no por simplex, profe. No recuerdo haber visto simplex así. Claro, porque ese ejercicio creo que tenía varias restricciones, ¿no? Profe, tenía como 5 restricciones, creo que tenía ese ejercicio. El de los alimentos, el de minimizar el costo. Sí, pero era por, como dice el compañero, por método gráfico. Lo vieron con la profe por método gráfico. Exactamente. No lo vieron por método simplex. ¿Es así? Claro. Yo entendí que lo habían visto. Yo entendí todo ayer. No lo estoy buscando. Claro, pero me acuerdo, me dijeron, no lo resuelvan, no lo resolvís. Bueno, de todas maneras no entra simplex. Pero ¿y si nos toca un ejercicio así, profe? Que tengamos que ver el óptimo, ¿cómo haríamos? Un ejercicio así como, a ver si le quiero entender. El 3, si nos toca así un ejercicio como el 3. Si les toca un ejercicio como el 3, que es un ejercicio como todos los que vimos, obtener el dual lo va a obtener tranquilamente. Y acá el problema sería la cantidad de restricciones, que tendría que ir a hacer un simplex. Porque Claro, nos puede tocar un ejercicio la así. cantidad de variables, perdón, me corrijo si no los confundo. Cantidad de variables, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Hago un simplex. Sé hacer un simplex. No sé hacer un simplex. No sé cuál es el planteo. No saben hacer un simplex. No, el simplex por mayorización sí lo sabemos, pero el que no, o sea, lo que la compañera, lo que entiendo yo, es que no podemos hacer de minimización, profe. Claro, pero sí es igual. ¿Y cómo yo lo intenté hacer y no me salió.
no es igual. Es igual el procedimiento, más vale que no va a ser igual una maximización y otra minimización, pero es igual el procedimiento. Claro, profe, pero no me acuerdo yo cómo era que se llamaba, le agrego una constante, es para que, porque si no, usted pone como venimos haciendo en la maximización, que pone el 1, la matriz identidad, ¿cierto? Sí, Y armamos una matriz identidad, sí. en la maximización tenía que ser 0 o negativo. En la maximización, el último cuadro de simple. En cambio, si nosotros ponemos una minimización como está, armamos el primer cuadro, ya nos quedan 0 o positivo, nos quedan todos. Y en el primer cuadro ya se resuelve si lo hacemos tal cual lo hicimos en la de mayorización. Y viendo un video ahí agregan unas constantes, no me acuerdo cómo se llamaba bien el video que vi, para que se puedan agregar, o sea, esos números negativos, y de ahí poder seguir haciéndolo al cuadro. Era un lío. Agregar unas variables, sí. Claro. Pero yo entendí que eso lo habían hecho en la teoría. En realidad entendí mal. No es que la profe me lo dijo. Ustedes me dijeron no lo haga porque la profe lo resolvió. Bueno. A ver. No les va a tocar así tan difícil. Pero sí les voy a dejar un videito de explicación de ese ejercicio entonces. Porque no llegamos con el contenido, no llegamos al parcial, no llegamos con análisis de sensibilidad, con inventario, no llegamos, entonces no me puedo detener. Sí, les voy a hacer un videito y les voy a pasar. Eso les va a servir más que todo para el final, ¿sí? Para los ejercicios del final. Porque ahora, en la práctica de este parcial que viene, no lo van a necesitar. Pero sí lo van a necesitar para el final porque la profe puede dar un síntexo en el final. Listo, Con profe. minimización. ¿Se entiende? Sí, profe, mejor. Que había Bueno. varios chicos que tenían duda con ese ejercicio. Ah, sí. Bueno, entonces yo les hago un videito y se los paso. Bueno. Hasta acá, ¿se entiende? Yo creo que se hacen un lío con lo que es minimizar. Porque hasta acá me parece súper sencillo. Fíjense. No lo hagan entonces al 3, hagan lo que es dualidad, obtengan el dual del 3, y si no saben hacer simplex con minimización, déjenlo ahí, que lo vamos a ver con un video. Para que en la otra clase avancemos con la parte 4, B, que es el análisis de sensibilidad. Y después tenemos que ver la unidad 4, que es problema de inventario, y ya rinden, y tenemos que tener una clase de repaso como para ver qué es lo que quedó pendiente. En la clase de repaso sirve para que veamos cuáles son las dudas, qué es lo que no entendieron del práctico, qué es lo que les quedó pendiente, no se entendió ese ejercicio cuando se resolvió, lo resolvamos, generalmente lo vamos resolviendo todo. Este es como largo y no llegamos con el tiempo. Profe, ¿y el análisis económico ese no hay que poner ningún valor ahí directamente? El análisis económico se calcula así. Se los expliqué en forma general y es más que todo analizar cuál es el valor o qué es lo que significan por ahora las variables. Nada más que eso. Si yo les digo calcular, va a ser un coeficiente, como es esto, es el incremento en la función z sobre el incremento en una de las restricciones, ¿sí? B sub i. Pero por ahora me interesa que sepan cuál es el concepto, cuál es el significado y hasta ahí. No llegamos a calcularlo, si llegamos a calcularlo para el final lo vemos, pero sí hoy están en condiciones de hacer una interpretación económica.
O sea, lo que no se tiene que poner ahí es que dijo el último, económicamente significa tal y tal cosa, ¿cierto, profe? Un incremento en la función y simbológicamente ustedes esto sí lo pueden hacer y esto se entiende o no. No lo pusimos en números, no lo expresamos en números, pero sí lo podemos expresar en términos generales. ¿Sí? El incremento, ¿cómo impacta en mi función de optimización? Un incremento en mi variable independiente, en mi término independiente. Término, no es variable, es término, parámetro. B sub I es el recurso, la disponibilidad de recursos 1, 2 o 3. ¿Y este qué significa? Este Y sub 1, 2 o 3. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Cuánto va a variar el término es independiente, profe? Sí, pero específicamente, más específicamente, ¿qué sería? El efecto de la variación, profe. Les dicté, exacto, bueno, pero ¿qué les dicté que era este Y sub I? Que le llamábamos ¿qué? Vector de precio sombra. Vector de precio sombra, les dije. Así se los dicté. ¿Por qué vector? Porque como yo pongo Y sub I, y nosotros sabemos que I puede ser 1, 2 o 3. Entonces, por eso le digo vector de precio sombra, que me muestra que, ¿cuál es el costo de los recursos? No se vayan a confundir, ¿no? Los veo así como... De la interpretación económica me tiene que quedar que lo que yo evalúo es el cambio en la función ante un cambio en mi parámetro B, que en este caso es en mi disposición de recursos. Cambio ¿cómo? Cambio unitario, incremento unitario, por eso es como ¿qué? Como el concepto de costo marginal, ante el incremento de una unidad, ¿sí? Entonces, ante el incremento de una unidad en B, ¿cómo cambia mi función? Eso me determina el precio sombra. En este caso les puse vector porque son varios, o son varios o es uno. Se me determina el valor del precio sombra, que es el valor de los recursos. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Hasta ahí llegamos. No quiero que se confundan más. En la otra clase vemos análisis de sensibilidad. Hasta acá. ¿No? Bueno. No, hasta acá llegan. Bueno, yo le voy a estar pasando por el grupo, la parte B, y nos vemos el otro viernes. Este profe de problema de dualidad, digamos, lo podemos aplicar todos los problemas que tenemos anteriores, se los aplicamos, ¿cierto? Sí, porque todo problema primal tiene asociado un problema dual. Listo. Bueno. Y fíjense todo lo que la profe agrega en la teoría, ¿no? O sea, imagino que letra tienen, estos serían los ejercicios, pero no van a ser distintos de esto. O sea, tengan en cuenta las formas genéricas y nada más. Una consulta, profe. Sí. Veo que usted acá cuando trabajamos en el problema, en el primal, siempre trabaja con maximización. Sí. Pero si en vez de decir maximización, dice minimización en el primal. Entonces el dual va a ser maximización. Por maximización no cambia nada. Solamente se presta atención si es, como decía, la forma canónica o la forma estándar. Nada más. Exactamente. Sí, por eso les decía que era como un machetito que teníamos. Listo, profe. Bien. ¿Algo más?
nada más. Generalmente la teoría, esto que plantea el compañero de maximizar y minimizar, generalmente siempre les damos maximizar y que ustedes determinen el dual, que es minimizar, o que calculen el dual. Ustedes pueden, o sea, tienen que saber que se puede dar, y es como es todo lo opuesto, ¿no? Tal vez no les demos para calcular porque tal vez es como más complejo, pero sí tienen que saber en teoría que se puede hacer y que existe. Por eso siempre tratamos de hacérselo, bueno, le hemos dado todos ejercicios de maximización, y el dual sería la minimización, pero es lo opuesto. Ya voy a ver si les busco alguno de minimización como para que lo vean. Pero a veces se complica como en el simplex o como en el otro ejercicio, hay que agregar algunas cuestiones a tener en cuenta. Pero no, tampoco tan difícil, sino que por ahí nos lleva más tiempo, nada más. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Bueno, si no, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, profe. Bueno, listo. Nos vemos el viernes que viene.